Mi nombre es Germán Stalker y aquí estamos dando inicio a este workshop de evaluación de intangibles organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Trampoline Network, métodos y estrategias para hacer efectiva la negociación de la propiedad intelectual. ¿Sí? Estamos en la semana, como sabrán todos, en el ecosistema de la propiedad intelectual y en innovación, estamos celebrando la Semana de la Propiedad Intelectual, así que para nosotros era un día, una fecha muy especial y por eso queríamos hacer este taller sobre evaluación de intangibles, que bueno, va a contar con la exposición de la especialista señora Juliana González, especialista en evaluación de Ingenio Avalúos de Colombia, ¿sí? Y nos va a estar exponiendo sobre evaluación de intangibles, métodos y estrategias para hacer efectiva la, la, la negociación de la propiedad intelectual. También con Mariana Velasco, que es de la División de Propiedad Intelectual para Empresas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Julio Cruz, joven especialista de la sección de comercialización de propiedad intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, nos va a estar contando un poco de las actividades de la OMPI en materia de financiación respaldada por la propiedad intelectual, ¿sí? Así que estamos teniendo actualmente eh, sí, más de 80 participantes en línea, con lo cual, si les parece a los expositores, podemos ir dando comienzo mientras vaya ingresando más gente. Sí, allí me hace Mariana Velasco, si quieren encender sus cámaras. Mariana, Ginés, sí, los expositores, por favor. Buenos días desde Bahía Blanca, Argentina. Buenos días a todos. Bueno, bienvenidos. Aquí estamos calentando motores para arrancar. Entonces, si están de acuerdo, me dicen y empezamos con la exposición de Mariana Velasco. Voy a leer una breve bio de Mariana. Mariana trabaja en la División de Propiedad Intelectual, eh, sector de PI y ecosistemas de innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, desde hace 2 años. Su función principal consiste en apoyar a los empresarios y a las empresas con un enfoque particular en las micro y pequeñas y medianas empresas, a maximizar su potencial a través del uso de la propiedad intelectual en sus estrategias comerciales, diseñando y socializando herramientas y materiales adaptados a un público empresarial. Antes de ingresar a la OMPI, Mariana trabajó por más de 6 años en comercio internacional y políticas públicas. Es abogada con énfasis en Derecho de la Empresa y maestría en Derecho Económico Internacional. Mariana, tienes el escenario es tuyo. Muchas Bienvenida, Mariana, gracias. bienvenidos a todos. Muchas gracias, Germán, y encantada de estar aquí. Buenos días y buenas tardes a todas las personas que están presentes. Es un gusto para mí haber organizado junto con Trampoline este webinar sobre este tema tan importante que aborda la evaluación de los intangibles. ¿Cuáles son los métodos y las estrategias para que las empresas puedan negociar y comercializar su propiedad intelectual? Eh, Quiero darles como un poco de contexto de por qué decidimos hacer este webinar. El año pasado, junto con Trampoline, organizamos esta primera versión en la que se les presentó a la audiencia los diferentes herramientas y materiales que son diseñados por la División de Propiedad Intelectual para las empresas en la OMPI, para ayudarles a los empresarios y a los emprendimientos a identificar los potenciales activos intangibles que tienen en sus negocios. Eh, Sin embargo, esta es una primera etapa dentro de un gran proceso que deben tener las empresas para poder integrar una estrategia de propiedad intelectual junto con las estrategias comerciales o el modelo del negocio. Hoy en día sabemos que las empresas que usan la propiedad intelectual junto con sus estrategias comerciales generan ingresos promedio hasta un 50% más altos que las pymes que no usan estos derechos de propiedad intelectual de una forma estratégica. Tienen 21% más de probabilidades de crecer en los siguientes 3 años y 10% más de probabilidades de convertirse en una empresa de alto
crecimiento. Para que las empresas puedan hacer este salto y esta estrategia usando los derechos de propiedad intelectual que tienen junto con sus modelos de negocio, es necesario primero saber cuáles activos intangibles tiene o cuáles derechos de propiedad intelectual puede tener y el valor que estos representan para poder tomar decisiones informadas y examinar las distintas opciones de comercialización de la propiedad intelectual que pueden constituir una manera lucrativa de ampliar su negocio a través de la venta, las licencias, la explotación de productos derivados, etcétera, que ya van a ser abordados de una forma más amplia por Juliana. Así que sin extenderme mucho más, la idea de hoy es poderles brindar información concreta de cuáles son estas métodos y estas formas de saber cuánto valen los activos intangibles que tienen los empresarios y los emprendimientos. Les deseo un excelente webinar. Estamos aquí pendientes para cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias por estar aquí presentes y de nuevo para Germán. Gracias. Muchas gracias Mariana. Contarles que ya estamos en casi 100 asistentes a este workshop. Nuevamente a los que van ingresando, bienvenidos y muchas gracias. Chequear que se esté escuchando bien. Y sí, ahora darle la palabra a Ginés Perea. Ginés Perea es licenciado en psicología, empresario, emprendedor. Ha creado una red social en Argentina y en Brasil en el año 2000, denominada imagu.com. Vendió al principal multimedio argentino y luego su empresa, conocida como Cool Hunter, empresa que trabaja con aeropuertos. Hoy es fundador y CEO de Trampoline Network. Ginés, tenés el escenario. Muchas gracias, Germán. Hola a todos, muchas gracias por el tiempo. Un placer. Voy a ser muy breve. Cuento 2 palabras acerca de Trampoline y luego doy también paso al escenario. No quería dejar de saludar. Yo vengo del mundo emprendedor, si bien soy un bicho raro porque estudié psicología. Yo soy un inventor frustrado. De acá viene la motivación de la creación de Trampoline. Y Trampoline lo que apunta es a juntar oferentes y demandantes de innovación en un solo lugar. Sugerimos fuertemente que conozcan nuestra plataforma, que vean la herramienta que hemos creado. Estuvimos mucho tiempo sentados pensando en cómo desarrollar esta plataforma que une oferta y demanda de innovación y oferentes de propiedad intelectual con demandantes de propiedad intelectual, con lo cual es un gran esfuerzo que hicimos. Hoy tenemos 40 convenios firmados con diferentes universidades. Invitamos también a quienes representan centros de vinculación y transferencia de universidades que se puedan sumar también a nuestra plataforma. Y tenemos un convenio muy interesante firmado con la OMPI en la cual estamos interesados en concientizar acerca de la importancia del valor del intangible, de la propiedad intelectual, como un asset fundamental a la hora de generar una marca, de darle visibilidad desde lo que es copyright hasta un secreto industrial, una patente, un diseño industrial, como un foco importante para el desarrollo sostenible, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Así que nos parece muy importante el webinar de hoy porque de alguna manera vamos a hablar de cómo evaluar esa idea, ese intangible que uno tiene, y luego quizás también meternos un poco en algo que tiene que ver con la financiación. Pero el objetivo tiene que ver con cuánto vale aquellas innovaciones, aquella propiedad intelectual que estemos desarrollando, ¿no? Así que siendo muy breve, invitamos nuevamente a que conozcan nuestra plataforma trampoline.network y damos acceso directo para que ya nos metamos en tema. Muchas gracias. Muchas gracias Ginés, excelente. Bueno, ahora sí entonces voy a presentar a la principal expositora que es Juliana González. Juliana González es abogada con experiencia de 18 años en propiedad intelectual, evaluadora de activos intangibles y perito en Colombia, con estudios permanentes de posgrado dentro de los que se destacan los siguientes: especialización en Derecho de los Negocios Internacionales, especialización en Derecho Administrativo, candidata a magíster en Derecho Comercial y especialista en evaluación de activos y propiedad intelectual. Realizó cursos de especialización en contratos y daños en la Universidad de Salamanca, España, y actualmente es evaluadora de las categorías de intangibles e intangibles especiales, perjuicios, inscripta en el registro abierto de evaluadores de Colombia. Antes de darte la palabra, Juliana,
simplemente comentarles que Juliana va a estar haciendo una presentación de aproximadamente 45 minutos, que pueden ir haciendo sus preguntas dentro del chat. Al finalizar la presentación de Juliana, vamos a dar unos 10 minutos, vamos a seleccionar algunas de las preguntas que ustedes vayan haciendo. Luego de respondidas esas preguntas, vamos a pasar a Julio, y luego de Julio va a haber otro espacio para preguntas. Así que, sin más, Juliana, si estás allí lista, el escenario es tuyo. Bueno, gracias Germán. ¿Me escuchan fuerte y claro? Bien, listo. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, gracias a la OMPI nuevamente por esta invitación, un tema que me apasiona y del que venimos hablando, haciendo una difusión muy importante desde hace tal vez unos 2 años. Ya todavía insisto en que el tema es bastante novedoso. Vamos a ver qué historia esta vez no vamos a tener que contar tanto, más bien vamos a mirar hacia el futuro de la propiedad intelectual y cómo materializar, ya lo anticipaba Mariana, cómo anticipar, cómo materializar y darle valor a esa propiedad intelectual que creo que nos gusta, nos apasiona, nos interesa a todas las personas que estamos aquí reunidas. Y claro, también gracias a Trampoline por la invitación. Es una iniciativa muy interesante que yo siempre he tenido en mente desde que pienso en valoración de propiedad intelectual, y sin duda es una de esas ideas muy importantes para unir estas dos esferas de la propiedad intelectual. Entonces, les tengo preparadas, si Ginés decía que era un bicho raro psicólogo, yo soy una abogada que se interesó por las finanzas y eso también es algo particular. Así que, sin más preámbulos, vamos a hablar desde una óptica muy práctica. Entenderán ustedes que este es un tema bastante técnico, si se quiere, tan álgido como lo queramos hacer, pero también tan sencillo, tan importante, tan útil y tan necesario en este instante, como lo vamos a tratar de hacer ver en esta presentación. No es algo que esté mucho más allá, creo que está más acá y lo vamos a tratar de materializar con estas ideas que plasmamos acá. Después, sin duda, pues ustedes van a poder ahondar ya un poco más en el ámbito financiero, en los métodos de valoración, pero por ahora vamos a dejar enmarcado el tema, vamos a desarrollarlo hasta donde no sea posible y vamos a dejar, y es mi idea principal, sobre todo inquietudes que ustedes tengan sobre el tema, y al final vamos a resolver unas preguntas. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla. A ver. Ay, ahora no encuentro el icono. ¿Me ayudas, Germán? Compartir pantalla en el centro abajo. Ah, ya lo vi. Gracias. Ya tienen la pantalla, No aún. ¿no? Sí tengo los permisos, ¿verdad? ¿Quiere grabar? Sí, sí. Tengo que habilitar aquí un permiso. Discúlpenme. No me deja compartir y dice que tengo que reiniciar. No sé si podamos entonces compartir la presentación que está allí. Sí, 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 creo que lo podemos hacer nosotros. Dale, sí, si te parece bien, paso a compartir yo, Juliana. Ah, no, Dale. creo que ya me tienen, ¿verdad? Sí, Ahí lo está, ¿Sí? ahora lograste. sí. Sí. Ok, listo. Vale. Vale. Pero no, claro. Ahí va. Bien. Aquí está. Okay. Perdón por los temas técnicos aquí, pero ustedes están viendo la barra. A ver. Claro, tendrías que eliminar la barra, exacto, la de presentación pantalla completa, pero bueno. Aquí, y esta barra es la que tengo que eliminar. Sí. Pero, ¿dónde la puedo eliminar? No. Aquí tal vez. No.
No sé, no puedo eliminar mi barra. No, de todas maneras se puede Se ve visualizar ¿Se bien. puede entender? Sí. sí, sí, se Sí, ve sí, sí, no está perfecto. en pantalla Listo. completa, pero sí. Se Listo. ve Bueno, muy bien. perfecto. Adelante. Bueno, entonces, este es el contenido de la presentación. Vamos a hacer una aproximación a la valoración de activos de propiedad intelectual. Vamos a revisar esas variables que impactan en la valoración de activos de propiedad intelectual. Revisaremos algunos estándares que existen y que es importante que conozcan en la valoración de activos de propiedad intelectual, algunos enfoques, métodos y modelos, y ya vamos a ver un poco en qué está la diferencia del uso de estas expresiones y cómo impactan las variables cuantitativas y cualitativas la valoración de esos activos de propiedad intelectual. Aquí se vuelve muy importante, no, pero espérenme porque yo sí tengo que eliminar esta barra, si no pierdo yo la mitad de la visibilidad. A ver, Juliana, quizás arriba a la izquierda, donde dice valoración OMPI, allí tiene un desplegable. Me parece que es allí. ¿en dónde, Germán? A la izquierda de donde dice el título valoración OMPI, hay un desplegable. Arriba a la izquierda, en la presentación. Sí, Arriba a la izquierda. izquierda, Allí, cerca, ahí hay un desplegable. Ese desplegable. sí, participantes. ¿Aquí en participantes? No, creo que es mejor que Germán, porfa, compartas tú porque si no vamos a perder mucho tiempo en Ok. en esto. Juliana, ¿te parece si dejas de compartir y Germán comparte? Bueno, sí, me parece bien. Ok, ok. Sandro, Eso. ahí va. A ver. Eh, Bueno, y aquí ya sin ningún problema puedo ocultar la barra cuando deje de compartir. Sí me aparece la opción es Ok, particular. ok. ahí paso a A ver, compartir. Vamos a mirar si aquí. ahí va. Listo, Perfecto. vale, perfecto. Entonces sí vamos a empezar con una frase que nos recuerda la importancia de medir, no solamente en el tema de intangibles, sino en cualquier ámbito o esfera de nuestra vida, ¿cierto? Dos diapositivas más adelante, por favor. ¿Es Lisandro? La siguiente. Y es esta frase que dice que cuando medimos lo que estamos describiendo y lo expresamos en números, sabemos algo al respecto, pero cuando no podemos medirlo o cuando no podemos medirlo, expresarlo en números, el conocimiento es de una clase escasa e insatisfactoria. Ciertamente, la importancia de la propiedad intelectual creo que no la cuestionamos, se vuelve aún, cuando ya tenemos clara esa importancia, también muy importante medir en este caso, el valor de esa propiedad intelectual. ¿Para qué? Vamos que vamos a ver algunas finalidades. Si quieres, avancemos, Lisandro. Yo cada vez que doy esta charla, invito un poco a adelantarnos y tener esta versión 2.0 de la propiedad intelectual. Y es que anteriormente, creo que ya llevamos bastantes años hablando de la importancia de la protección de la propiedad intelectual, su vigilancia, la gestión de la propiedad intelectual, ya hablaba Mariana un poco de la identificación de esos activos, y ya empezamos a hablar entonces también de la monetización, ¿cierto? Y cuando hablamos de la monetización, que es ese ámbito un poco más reciente y novedoso, empiezan a surgir aquí posibilidades como entregar los activos de propiedad intelectual como garantías, como una garantía mobiliaria en operaciones activas de crédito. Empezamos a escuchar algunas cosas relacionadas con titularización con base o con subyacentes en activos de propiedad intelectual, fondos de capital privado que también podrían llegar a tener estas garantías o estos activos intangibles como subyacentes. Entonces, definitivamente, digamos que hacia allá, les comentaba yo informalmente ayer que alguna vez tuve la oportunidad de participar en una charla con un banco aquí en Colombia y ellos decían, bueno, aquí la mayoría de nuestros analistas de crédito, ¿de qué saben? De casas y de carros, ¿cierto? Son los activos que normalmente se entregan como garantía en las operaciones de crédito tal como lo conocemos hoy. Pero resulta que a ellos los consultó un artista colombiano muy famoso, en este instante no recuerdo quién es, alguien del ámbito del reggaetón, y les preguntaba, bueno, ¿qué? Yo lo que tengo es mi música y son unos flujos de recursos muy importantes, entonces
¿pueden ser garantía? Pues imagínense ustedes ya estos cuestionamientos que están haciendo. Si le preguntan esto a un asesor bancario tradicional, pues tal vez la respuesta va a ser, la pregunta plantea de por sí ya un escenario desafiante. E imagínense ustedes para un banco perder la posibilidad de financiar una operación de crédito tan interesante a una persona tan reconocida, sin duda que había recursos económicos, dineros, ingresos detrás de, pero no saber cómo recibirla, ¿cierto? No saber, no tener un analista diferente a estos que revisaban créditos, garantías tradicionales como casas y carros para determinar si sí era viable o no gestionar un crédito con una garantía diferente. Entonces, ya sin duda nos vamos hacia allá. Esto plantea unos retos supremamente importantes y uno de los retos más importantes que se plantean es cómo valoramos esos activos de propiedad intelectual. ¿Para qué? Para que sean realmente, para que empiece a dinamizarse esa práctica de tenerlos siquiera dentro de la posibilidad de recibirlos como una garantía de esas operaciones activas de crédito, de financiamiento. Si quieren, avancemos por favor a la siguiente diapositiva. Perdón, esto nunca me había pasado tener que, eh, pero bueno, gracias por la ayuda. Entonces, cuando hablamos de esta importancia de valorar, tenemos que partir de una diferenciación muy importante, ¿cierto? Y es la diferencia que existe entre valor y precio. Finalmente, para monetizar tenemos que llegar a una variable muy importante de cualquier negocio y es definir el precio. Entonces, aquí hay un flujo de información que nos permite ver que valor y precio son diferentes, ¿cierto? Pero para llegar a ese precio, pues vamos a ver en la siguiente diapositiva que tratándose de intangibles es difícil y las negociaciones que se han hecho en muchas circunstancias, y si aquí hay asesores en asuntos de propiedad intelectual seguramente me darán la razón, y es muchas veces se llega a ese precio a partir de una emoción de cuánto costaba ese activo intangible o cuánto cuesta, en cuánto valora ese activo intangible su titular, ¿sí? De pronto fue una patente o producto de muchos años de trabajo, entonces terminan valorándose las cosas a partir de temas puramente, bueno, los activos intangibles a partir de variables muy emocionales. Otros, pongo aquí una persona con unos sueños y unas aspiraciones. Hay personas que llegan a nosotros pensando que un activo intangible tiene un valor absolutamente diferente al que objetivamente termina entregándosele en el dictamen. Y bueno, hay personas que definitivamente tienen unos parámetros para llegar a este precio en la negociación que para resumirlos podrían llegar a ser subjetivos, ¿cierto? Entonces, si me regalas la diapositiva anterior, no, la anterior, para monetizar tenemos que pasar por un filtro que se vuelve aquí muy importante y es el objeto de esta charla y es cómo determinar un valor, ¿cierto? Que sea soportado y que facilite al final del día llegar a un precio que sea justo, ¿no? Y eso nos sirve para todo, nos sirve para una operación, para una compraventa sobre un activo intangible, nos sirve para licenciarlo en, por valores que sean razonables, nos sirve para cuantificar perjuicios cuando lo que se vulnera, por ejemplo, es un activo intangible. Entonces, este filtro del valor, ¿cierto? Si bien al final del día el precio que se puede pactar, por ejemplo, en una negociación dependerá mucho de las partes, de las variables que tengan las partes al momento de hacer esa negociación. Siempre digo, pues si yo le voy a comprar un activo intangible a mi competencia, es probable que yo pague mucho más que lo que pagaría, por ejemplo, cualquier otro actor del mercado, porque estratégicamente lo debo hacer así. Pero lo cierto es que al final el precio debería estar soportado entonces en un valor que facilite ese acuerdo. Avancemos aquí, tratando de avanzar con el cursor, se me olvida. Entonces, ya con esa introducción, y discúlpenme que esta no es la presentación final, pero hay una diapositiva que les tenía preparada y es cuál es la historia, y es una sola diapositiva y por eso les digo que la historia no va muy atrás, y es una titularización que hizo un cantante y que se reconocen como los bonos Bowie.
Yo les voy a pasar esta presentación en su versión final. Allí van a tener incluso la revista de la OMPI sacó un artículo muy pequeño en el 2016 eh, sobre este tema. Y esa titularización, porque realmente fue una operación en donde él titularizó los derechos que tenía sobre sus canciones, eso fue hace aproximadamente unos 22 años. ¿Sí? Fue pues con un banquero de inversión en Estados Unidos. Y si la historia de financiamiento sobre activos de propiedad intelectual se remonta a hace apenas unos 20 años, ¿cierto? Y son, pues después de eso vino Sting, vinieron algunos ejemplos, pero pues que uno los ve por allá como un poco lejanos, ¿cierto? Como que no logra aterrizarlos todavía en nuestro territorio, en nuestra cotidianidad, en nuestros clientes. Pues lo cierto es que la historia no va tan atrás, pero definitivamente si vemos las cifras de cómo impacta la propiedad intelectual, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de un país, o las estadísticas que mencionaba Mariana, cómo impacta positivamente cuando lo que subyace son activos de propiedad intelectual, definitivamente sí va a tener mucho futuro, ¿cierto? Y entonces, para que tenga ese futuro, tenemos que empezar a divulgar, a aterrizar un poco este concepto del valor de los activos de la propiedad intelectual. Entonces, pasemos una diapositiva más. Vamos a desarrollar este tema en básicamente resolviendo estas preguntas. ¿Qué valoramos cuando hablamos de valoración de activos de propiedad intelectual? ¿Para qué valoramos? ¿Quién los valora? ¿Y cómo se valora? Entonces, empecemos con ¿qué valoramos? Básicamente aquí hay una diferenciación pues muy elemental. Los activos intangibles, pues básicamente es un género mucho más amplio que contiene en sí los activos de propiedad intelectual, ¿cierto? Aquí no vamos a hablar de los activos intangibles en general, hablemos un poco de los activos de propiedad intelectual. Entonces sabemos que la clasificación pues, básica es activos de propiedad industrial, derechos de autor y bueno, algunos apartan las variedades vegetales de esta clasificación. Dentro de los activos de propiedad industrial, pues vamos a encontrar los diferentes tipos de patentes, de invención, modelo de utilidad, otras nuevas creaciones como los diseños industriales y pues dentro de las marcas vamos a encontrar las marcas de producto o servicio, colectivas, certificación. Bueno, aquí vi que nos acompañaban personas de hasta de Mozambique, vi comentarios, entonces básicamente pues ya tendrán ustedes, pero la normatividad generalmente diferencia este tipo de activos de esta manera. Y por otra parte tenemos los derechos de autor y conexos y como les decía, las variedades vegetales. Entonces, y un poco por fuera, esto que les pongo aquí, más derechos o licencias, secretos empresariales, derechos deportivos, espectro radioelectrónico. Esto es una definición que trae una norma colombiana que les voy a compartir porque es muy importante como ir compartiendo esta experiencia de cómo se valora en países cercanos, en países hermanos. Mm, es esta definición cuando dicen Juliana González puede valorar activos intangibles en Colombia, puede valorar estos activos de propiedad intelectual sin duda, más otras cosas que mencionan allí, por ejemplo, los derechos, los secretos empresariales, los derechos deportivos. Bueno, entonces, básicamente, la definición de qué valoramos cuando hablamos de activos intangibles puede ser esta, y pues ya tenemos claro cuáles serían esos activos de propiedad intelectual que podrían ser susceptibles de valoración a partir de estos métodos que vamos a ver. Avancemos. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, el para qué tiene tantas respuestas como posibles demandantes, pero posibles demandantes del servicio. ¿Para qué valoran generalmente? Y les comparto un poco la experiencia de nuestra firma consultora en temas de valoración. Aquí normalmente se valora, y está al final de esta diapositiva, para reconocer contablemente esos activos intangibles, ¿cierto? Pero también se valora para litigios, es decir, para determinar cuál pudo haber sido el perjuicio, cuánto vale mi activo de propiedad intelectual y a partir de eso determinar cuál pudo haber sido un posible perjuicio, por ejemplo, en un caso de infracción marcaria. También se valoran los activos de propiedad intelectual para posibles negociaciones, licenciamiento de activos de propiedad intelectual, por ejemplo,
recientemente están valorando mucho las universidades para tratar de buscar estas alianzas comerciales y unirse de pronto al sector pues, privado, ¿cierto? Hemos valorado activos patentes de propiedad de universidades que pues como su objeto no es la explotación económica de las patentes, pero pues en las universidades suele existir mucho conocimiento y conocimiento susceptible de protección por vía de patentes, a ver cómo se llega a una eventual sinergia con el sector productivo. Entonces eso es algo que se está viendo mucho actualmente. Hay, yo creo que voy a invertir el orden de estas finalidades porque pues también existen eventos que se valoran por un interés directo del titular, el titular de la marca, el titular de la patente, para hacerle un seguimiento a ese valor de su activo, ¿sí? Mirar cuánto vale y probablemente el año entrante o en 2 años cuánto vale, pero esa creo que es la minoría de los casos y la mayoría de los casos en este instante, digamos que en este momento de la valoración de activos intangibles es un poco más para reconocimiento contable. Y esa otra finalidad que ustedes ven ahí, que es la de financiamiento, como les compartía la experiencia de este banco, que pues es uno de los más grandes de Colombia, todavía están ahí, ¿sí? Están interesados, pero pues al no tener esta claridad existen muchos riesgos asociados a la valoración de activos intangibles y pues es que se debe entender que si existen riesgos de por sí, por ejemplo, valorando activos que ya tradicionalmente son garantía de este tipo de operaciones, puede existir riesgo, incluso en la valoración de una casa, si bien esto ya es un asunto casi que decantado desde hace muchos años, pues se imaginarán que también los activos de propiedad intelectual, al tener ciertos riesgos, pues no es el uso más común aún como fuente de financiamiento, pero pues a esto es que nos proyectamos. Revisemos la siguiente diapositiva. Bueno, esto es básicamente un desarrollo de la diapositiva anterior para que lo revisen luego con más calma. Tratándose de negociación, valoramos para efectos de licencia, de spin-off, de joint venture, para transferir esos activos de propiedad intelectual. En temas de litigios también se valora para llevar de pronto en sede de conciliación o de manera prejudicial unas pretensiones un poco más aterrizadas. Comparto, no sé si en sus países, por ejemplo, y debo admitir que me formé como evaluadora de activos intangibles porque al ser abogada de propiedad intelectual desde hace muchos años, pues resulta que cuando queríamos presentar alguna acción, alguna demanda por infracción a temas de propiedad intelectual, existía una dificultad muy grande y era cómo cuantificar esos perjuicios, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque si a mí me golpean el carro y me dañan una puerta, pues yo puedo tener un conocimiento mucho más fácil de cuánto vale la puerta, pero si a mí me infringen mi marca, cuantificar en cuánto se había afectado ese activo intangible era realmente complejo. Entonces, por fortuna, pues surgió una especialización que hay aquí en Colombia en valoración de activos intangibles y propiedad intelectual, y fue a raíz de esa necesidad, como surge casi todo, que pues me formé como evaluadora de activos intangibles, ¿sí? Pero esto para decirles que el tema para litigios se vuelve muy importante también, porque cuando no existía esta forma o esta claridad de valoración sobre este tipo de activos, cualquier pretensión podía ser o muy alta o muy bajita. Uno no sabía como abogado si le estaba lanzando una cifra muy alta a la contraparte o por el contrario, diríamos aquí en Colombia, nos estábamos dando por la cabeza, ¿cierto? Entonces, es un uso, digamos que muy común, habitual para temas de litigios, la valoración de activos de propiedad intelectual y bueno, financiamiento y, como les decía, reconocimiento contable. Si quieren, avancemos para... Es que el tema es un poco extenso. ¿Quién valora? ¿Cierto? Y esta es una de las preguntas, es uno de los interrogantes más importantes, porque por experiencias en charlas anteriores también con la OMPI y con otras agremiaciones como ACIPI en temas de propiedad intelectual en donde hemos hecho esta charla, realmente no todos los países tienen regulado el quién valora, ¿cierto? Y eso se vuelve fundamental porque si
detrás de una cifra que dé un valor a determinado activo de propiedad intelectual, existe un profesional que respalda con su firma, con su conocimiento, ese valor que está certificando, pues es diferente a si no existe ese aval o esa tranquilidad. Y yo subrayo en esta presentación, en esta combinación de palabras, que todas están relacionadas con el quién, ¿cierto? Tiene que ser un profesional independiente, tiene que ser un profesional visionario, porque valorar activos intangibles definitivamente nos saca un poco de la valoración tradicional. Hay que conocer de propiedad intelectual, o sea, hay que conocer del activo que se está valorando. Aquí en Colombia tenemos que estar certificados, debe haber integridad, debe ser un profesional íntegro, la regulación se vuelve muy importante, pero resalto especialmente esta palabra confianza, ¿cierto? Porque al existir evaluadores que generen confianza, que lancen al mercado cifras que generen confianza, pues esto se vuelve, si quiere, un círculo virtuoso, ¿cierto? Seguramente van a generarse experiencias positivas a partir del financiamiento de esos activos, pero si no hay quien valore adecuadamente estos activos de propiedad intelectual, vamos que este círculo en donde esperamos materializar ese financiamiento se puede romper, se puede fracturar. Quienes están dispuestos a poner dinero en el mercado, o los inversionistas que están dispuestos a invertir en diferentes mecanismos de inversión, pues quieren o un subyacente o una garantía, un colateral que le genere esa confianza, ¿cierto? Y parte de esa confianza está en quién realiza la valoración. Entonces, sigamos con la otra diapositiva. Aquí en Colombia tenemos un marco normativo que se los comparto muy rápidamente, y es una ley que, si bien data del 2013, vino a reglamentarse hasta en el 2018, y lo que hizo fue, y creo que para ese momento no estaban pensando precisamente en valoración de activos intangibles, pero sí estaban pensando en profesionalizar quién valoraba qué. Entonces, que si había una necesidad de valorar, por ejemplo, activos como una casa, hubiese alguien especializado en valorar ese tipo de activos. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ahí surgen 13 categorías, de acuerdo con esta ley, con el decreto que la reglamentó, 13 categorías, en donde lo que se busca es la especialidad de cada uno. Entonces, si usted va a valorar inmuebles, certifíquese en esa valoración de inmuebles. Si usted va a valorar establecimientos de comercio, si va a valorar arte, etcétera. Y una de esas categorías justamente es la categoría de intangibles, ¿sí? Que permite, vamos, que dar crédito que la persona que se registró y que está inscrito en el registro abierto de evaluadores para valorar intangibles como marcas, patentes, secretos empresariales, derechos de autor, etcétera, son personas de acuerdo con los parámetros de esa norma, idóneas para. Si bien esto no es una garantía absoluta sobre el tema, fíjense que sí es un avance importante que se vayan, vamos, que perfilando esas categorías importantes de especialidad para valorar activos. Creo que hay algunas preguntas de Jesús Santiago. Al final, entonces, miramos el chat de preguntas y las resolvemos. Sí, Julia, la estoy ¿Avancemos? Sí, gracias. Y fíjense, esta estadística muy sencilla nos da un panorama de cómo estábamos. Cuando empezó el tema de perfilar, de especialización de los evaluadores aquí en Colombia, tan solo el 3% de la totalidad de evaluadores estábamos inscritos en la categoría de intangibles, ¿no? Esto era un porcentaje demasiado pequeño. ¿Por qué? Pues porque lo común seguían siendo, pues, los otros activos. Generalmente casi todos estaban, y la gráfica de abajo nos lo muestra, la mayoría de evaluadores seguían estando en inmuebles urbanos, garantía por excelencia. Ya en el 2023, el año pasado, bueno, que toca hacer unos filtros, etcétera, no tengo la estadística para este año aún, pero en el 2023 ya los evaluadores inscritos en la categoría intangibles especiales habían subido un poco, ya eran el 30% aproximadamente. Si bien sigue existiendo una clara oferta mayor de evaluadores
que valoran los activos, digamos que tradicionales, y ya se ve ese aumento progresivo en el interés de profesionales certificados para valorar intangibles y por esa misma vía, creería yo, y espero que así sea, un interés también de de las entidades que financian, de las personas que financian en aceptar este tipo de garantías, porque insisto, al existir un profesional que certifique de manera confiable el valor, pues esta estadística puede ir cambiando. Y aparejado con este tema de la profesionalización de los valuadores, pues vienen otras cosas, vienen algunas leyes también muy recientes, tal vez de hace unos 2 años, en donde se habla de la posibilidad de garantías mobiliarias sobre activos intangibles. Bueno, hay una serie de normas que aunque la de garantías mobiliarias se ha movido un poco más, hasta el año pasado me preguntaron que cuántas garantías se habían inscrito en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, creo que no hay. Pero sobre marcas sí habían inscripciones en la Cámara. Entonces, es un tema que por lo menos ya ha tenido cierta dinámica y hay unas bases legales que pueden llegar a facilitar esto. Bueno, entonces, avancemos. Si quieren la siguiente, esto es básicamente la conclusión de que la profesionalización es la que construye esa confianza. ¿Qué variables impactan la valoración de activos de propiedad intelectual? Avancemos, por favor. Básicamente, cuando se hace la valoración de un activo de propiedad intelectual, tenemos que tener en cuenta variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿cierto? Esas variables cualitativas impactan de manera importante la valoración. Resulta que normalmente si se quería valorar un activo de propiedad intelectual, ¿a quién acudían? A un banquero de inversión, y se volvía un ejercicio no solamente muy financiero, la valoración es un ejercicio financiero sin duda, sino que desnaturalizaba mucho la esencia o la naturaleza de un activo intangible. Y como los 122 participantes, ya que estamos acá, seguramente tenemos algún gusto o trabajamos con asuntos de propiedad intelectual, simplemente hago una pregunta y es, si ustedes tienen una patente cuyo periodo de vigencia, de protección, está a punto de expirar y le restan, por ejemplo, 2 años, ¿tendría el mismo valor que alguna, por ejemplo, que está siendo concedida recientemente o que está siendo concedida este año? ¿Tendría el mismo valor, por ejemplo, una marca altamente distintiva a una marca, por ejemplo, que sea genérica, ¿cierto? Seguramente no. Y esas son variables cualitativas que probablemente un banquero de inversión, un financiero se centraría o las tendría en cuenta. Probablemente no, o no era así, porque no había ese conocimiento profundo de la naturaleza y de esas características cualitativas del activo de propiedad intelectual que se iba a evaluar. Y por supuesto, pues hay unas variables cuantitativas que se tienen en cuenta al momento de evaluar. Las vamos a ver en detalle más adelante. Si quieren, continuemos. Pasemos esto por alto, perdón, que creo que estamos un poco cortos de tiempo. Bueno, la importancia de determinar, les comento, a ver, generalmente cuando llegan o cuando llegan algunas personas a valorar activos intangibles, llámese empresarios, abogados, en ocasiones no tienen claro qué quieren valorar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay activos que tienen inmersos varios activos intangibles, por ejemplo, un software. Entonces quieren valorar los derechos de autor, por ejemplo, relacionados con el software, o quieren, el software a veces también tiene una marca y esa marca puede llegar a tener un impacto importante en el mercado y por tanto en los flujos de ingresos que tiene ese activo intangible. Entonces, es la marca, es un todo, a veces no conocen, por ejemplo, que su patente, ahí tengo un ejemplo de una tablita que usamos nosotros muy sencillos en temas de auditoría de activos intangibles, que esa patente está a punto ya de, o no han pagado las anualidades, o está a punto de perder su protección legal, o a veces hablan de licencias de software que realmente no tienen licencias legales, sino que resulta que las descargaron. Entonces, todo este tipo de cosas, un poco la organización de los activos de propiedad intelectual, su conocimiento, su auditoría, el seguimiento,
tienen un impacto muy importante al momento de identificar qué es lo que queremos valorar y en ocasiones también tienen un impacto en el valor de. Por ejemplo, si analizamos la información de esos activos intangibles, identificamos sus riesgos y hay riesgos muy sencillos de mitigar, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, una marca se va a vencer pero está en periodo de gracia, por decir algo. Podemos renovarla y el derecho de alguna manera vuelve a estar vigente. Entonces, ¿se puede gestionar ese riesgo? Se puede gestionar. Si no se gestiona, ¿qué pasa si dejo vencer mi marca y no la renové? Ah, bueno, podrá tener una marca, pero no tiene el derecho cuando se trata de derechos en países en donde el registro es el que concede este derecho. Entonces, fíjense que hay riesgos que se pueden gestionar y por tanto hay riesgos que en algún momento pueda que no impacten el valor de ese activo intangible, en otros sí, bueno, pero esa es la importancia de la auditoría. Si quieren, continuemos. Bueno, continuemos, por favor. Siguiente. Ahora hablemos del cómo, ¿sí? Que creo que es una parte fundamental. ¿Cómo se valoran esos activos de propiedad intelectual? Y lo primero es recordar para quienes ya lo saben y decirles a quienes todavía ven este tema por allá un poco lejano, y es que los activos de propiedad intelectual sí se pueden valorar, ¿cierto? Y por eso estamos aquí. Que existen estándares internacionales incluso que generan que al ser aplicados generan más confianza en ese ejercicio de valoración. Entonces, que es un poco desmitificar esto, no solamente los bonos Boeing, Shakira ni Sting son los que hacen negocios sobre activos de propiedad intelectual, sino que definitivamente la propiedad intelectual es una realidad, es un activo, ¿cierto? Hablemoslo aquí de manera general, y si es un activo, por su definición, pues es un activo que genera valor para su titular o para quien lo explota, y en consecuencia, pues ahí es que revisar en sus países cómo podemos llegar a materializar esa valoración. Entonces, básicamente, podríamos hablar de que existe una pirámide del cómo valorar, ¿cierto? La base, y es lo que no deberíamos saltarnos nunca ni perder de vista al momento de valorar, es que existen unos estándares, ¿cierto? Después vienen los enfoques, ya vamos a mirarlo en la siguiente diapositiva, unos métodos que están dentro de esos enfoques y finalmente unos modelos. Si quieren, vamos a la siguiente diapositiva y miramos un poco más en detalle. Esos estándares son, como su nombre lo indica, las máximas, ¿sí? La base, les decía yo, en cuanto a criterios y procedimientos para valorar, ¿cierto? Y como son son lo máximo, pues los expiden generalmente o los profieren o nos lo entregan entidades que son igualmente reconocidas. Entonces, a ustedes les sonará un poco la sigla ISO, ¿cierto? Entonces hay un estándar ISO X para marcas. También existen unos estándares aquí un poco más propios, que son los estándares de propiedad intelectual aquí de Colombia. IBS también tiene unos estándares de evaluación de propiedad intelectual y por supuesto creo que les suena un estándar muy importante para una finalidad que también les anticipaba que es muy común en el tema de valoración de activos intangibles, que son las normas internacionales relacionadas con la contabilidad o NIF. ¿Eh? Entonces, básicamente esa es la base de nuestra pirámide. Después vendrían los enfoques, ¿cierto? Y es la forma general de valoración económica de cualquier tipo de activos. Y el enfoque es cuando decimos, bueno, este método tiene un enfoque en ingreso, en costo o en mercado. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Y dentro de cada uno de esos enfoques, qué sé yo, por ejemplo, en el enfoque de ingresos, hay unos métodos que tienen el enfoque de ingresos, ¿cierto? Entonces, el alivio de regalías puede ser uno, ¿cierto? Igual dentro del enfoque de costos hay otros métodos que utilizan o que se guían por ese enfoque de costos. Y finalmente hay unos modelos que ustedes van a ver que son esos híbridos, yo les llamo esos mix que hay a veces firmas de auditoría o contaduría muy importantes a nivel internacional que crean su propio modelo de valoración, eh, compañías de marketing que crean su propio modelo de valoración,
Y ¿qué es lo importante de estos modelos? Obviamente suelen venir de personas o de empresas muy reconocidas, ¿cierto? Y deben fundamentarse en todo lo anterior. Acuérdense que esto más o menos es una pirámide. Debe tener unos métodos que sean sustentables, un enfoque y también, claro, unos estándares que vuelvan ese modelo o que soporten ese modelo. Continuemos con la otra diapositiva, por favor. Aquí les voy a dejar en esta presentación algunos de los estándares más conocidos. Fíjense que los International Valuation Standards, la última actualización es de enero del 2022, son cosas que se vienen actualizando o estándares que se vienen actualizando de manera constante. Existe un estándar que ya vamos a ver un poco más en detalle, que es la ISO 10668 del 2010, que aunque data del 2010 sigue vigente y se usa mucho, que es sobre valoración de marcas. Para que le den una revisada, son 3 o 4 hojas, pero muy importantes para valoración de marcas. Y así sucesivamente. Miren lo que les comentaba en los métodos cuyo enfoque es de ingresos, pues vemos métodos asociados a flujo de caja libre, alivio de regalías, precios premium, es decir, cuánto vale una marca comparando productos genéricos versus los productos con marca, y así sucesivamente. Y en modelos, vemos incluso modelos, por ejemplo, por Ernst Young, que es una firma bastante conocida en temas de auditoría. Vemos modelos como los de Brand Economics, Brand Metrics, que son mucho más asociados a las variables o que tendrían un enfoque un poco más de mercado. Si quieren, miremos la siguiente diapositiva. Pero ya con esto ustedes, perdónenme que voy un poco rápido, pero es para alcanzar a darles un marco general porque el tema es bastante extenso, es que se vayan ustedes aquí con un panorama de que existe cómo, ¿cierto? Existen estándares. Por ejemplo, esta ISO, eh, relacionada con valoración de marcas, trae una estructura que dice, bueno, ¿qué es una marca? ¿Cierto? Usted debe ponerle en la valoración la finalidad, el uso previsto de ese dictamen o de esa valoración, quién es el destinatario. Siempre tiene que haber una fecha de valoración, ¿cierto? Y no necesariamente la fecha de valoración. Por ejemplo, nosotros valoramos en marzo activos intangibles con corte a diciembre del 2023, por poner un ejemplo. Entonces, todas estas variables se vuelven muy importantes para que a la hora de ustedes o hacer o revisar una valoración, que les presenten un dictamen dentro de un proceso, que quieran un préstamo para un banco y necesiten tener una garantía, una valoración que cumpla con algunos requisitos, esta estructura, tratándose de marcas, que es esta ISO, les vendría, digamos que muy bien conocerla. Si quieren, avancemos. Bueno, ahí hay otras variables, por ejemplo, cómo se aplica la tasa de descuento, qué factores se deben considerar. Que cuando hablamos de tasa de descuento es un tema un poco más, un concepto más financiero, pero ciertamente la tasa de descuento se construye a partir de unas variables que pueden llegar a impactar ese activo intangible, ¿cierto? Entonces, aquí la ISO nos dice, por ejemplo, el mercado. En época de pandemia hubo marcas mucho más afectadas en determinados sectores que en otros, ¿cierto? Los riesgos legales asociados a esa marca. Está inmersa, por ejemplo, en un proceso de una acción de cancelación por no uso, eso tiene que impactar o debería impactar el valor de la marca. Y así, digamos que una serie de ítems que deberían tenerse en cuenta en la valoración de la marca. Después lo pueden revisar con más claridad. Hay otro estándar muy importante, las normas internacionales, las NIC, ¿cierto? Aquí está un poco la historia de por qué pasaron de las IFRS, fueron reemplazadas después por los estándares internacionales de contabilidad, y ustedes van a ver ahí las IASC, por el IASB después, que es el Consejo de Estándares, que es ese consejo el que emite las normas NIF. Esto para contarles simplemente que ustedes van a encontrar las NIC, normas internacionales de contabilidad, que aunque hay algunas vigentes, hay 27 vigentes aún, eh, se profirieron hasta el año 2000. Después de eso ya no se llamaban NIC, sino que pues se llamaban NIF. ¿Mm? Si quieren, avancemos. Entonces aquí hay unas NIC
especialmente relevantes para los temas de valoración de activos intangibles, la NIC 38, la NIC 40, la NIC 16. Aquí creo que esto es un tema común para la mayoría de países que estamos aquí reunidos, porque son normas internacionales. Y tenemos, por supuesto, la NIC 13, que tiene mucha relevancia en este tipo de valoraciones porque es la que nos define qué es el valor razonable. Ahora bien, siempre tenemos que aplicar, por ejemplo, este estándar de las normas internacionales. La verdad es que no. Si la finalidad es contable, si lo que ustedes quieren es valorar un activo intangible para que se vea reflejado en la contabilidad, pues bueno, por supuesto que tienen que tener en cuenta el estándar contable, ¿cierto? Que en este caso es la NIF aplicable o la SNIC aplicable. Pero cuando la finalidad es diferente, cuando la finalidad de pronto es una transacción comercial, cuando la finalidad es un litigio, pues pueda que estos estándares, siempre respetándose, no necesariamente sean los llamados a aplicarse en este caso. No sé, ustedes me confirman cómo vamos de tiempo. Carolina, sí, justo te quería decir, Juliana, estamos en 5 minutos. 5 minutos, listo. Muchas gracias. Avancemos. Entonces, ya esta parte es para hablar un poco más de los enfoques, métodos y modelos que debemos tener en cuenta en la valoración. A ver, básicamente aquí podemos hablar de que hay unos enfoques mucho más fuertes o primarios, ¿cierto? Y casi todo, como si hay un primario, pues habrá un secundario y hay unos enfoques llamados débiles. ¿De qué depende esto? En gran parte de la información que tengamos. Si quieren, vamos a ir a la siguiente diapositiva y les muestro un poco esto. Si lo que vamos a valorar es una marca, por ejemplo, el enfoque más usado es el de ingresos, ¿cierto? El enfoque secundario es el de mercado y el enfoque débil es el de costo. Ya les explico un poco más esto. Tratándose de software, por ponerles un ejemplo, es diferente si el software es de uso interno o si el software es mi activo, ¿cierto? Y yo lo exploto comercialmente. En el primer caso, en el caso en que es un software interno, el enfoque primario que debería tener en cuenta el evaluador es un enfoque más de costo, ¿cierto? ¿Cuánto costó? O si es mi activo y es explotable, pues es más un enfoque relacionado con ingresos. Yo les dejo esta tabla, ahí está la fuente, la sacamos de unos estándares que hay aquí, estándares de propiedad intelectual de la Universidad Externado, que facilita un poco. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues si estamos inmersos en alguna negociación o si estamos inmersos en algún litigio y, por ejemplo, yo tengo una marca que es un activo intangible en el mercado que me genera ingresos, ¿cierto? Que vende para su titular. ¿Por qué voy a utilizar, por ejemplo, un método, un enfoque, perdón, asociado a costos en donde solamente se me va a reflejar cuánto costó, por ejemplo, el registro de marca, las tasas y los honorarios de abogado? Si realmente esa marca vale mucho más porque su valor está asociado, o en este ejemplo que estamos dando, a unos ingresos que genera ese activo. Entonces, esta tabla nos va a ayudar a movernos un poco en eso, qué es lo recomendado o cuáles son esos enfoques y finalmente, por qué a veces se aplican enfoques débiles, porque no hay información, ¿cierto? Entonces, y ustedes se darán cuenta que el enfoque de mercado a veces es el secundario, pero también suele ser un enfoque muy débil porque tratándose de activos intangibles no suele haber mayor información de activos que sean comparables, porque pues por la propia naturaleza de los activos intangibles, los activos suelen no ser comparables entre sí. Si quieren, avancemos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos lo que son los modelos, por ejemplo, Compass Branding, que es una empresa más de marketing, tiene su propio modelo, ¿cierto? Interbrand tiene su tablita en donde ellos pusieron una puntuación a qué le dan más peso, entonces al liderazgo de la marca, la estabilidad, el mercado. Eso para concluir, por favor, si quieren, avancemos a la siguiente diapositiva, la siguiente también, esto es otra figura, uy, creo que no está por ahí, pero bueno. Cuando ustedes ven esos titulares de valoración de marcas que dicen, bueno, es más costosa, en un ranking dice la marca más valiosa es Apple y en otro ranking dice la marca más valiosa es Amazon. ¿Por qué? ¿Cierto? Y para el mismo periodo, la marca más valiosa en el 2023 fue Amazon y en la otra fue Apple. Sencillamente porque de qué depende, y ya ustedes tienen con esta corta charla algo más de criterio, y es porque existen unos estándares, unos enfoques y finalmente unos modelos, ¿cierto?
que nos llevan a tener en cuenta determinados criterios por encima de otros. Entonces, el que dice que la marca más valiosa es Apple, debajo de eso hay un estudio financiero, un modelo de seguramente una firma muy reconocida que dice la marca Apple, de acuerdo con este modelo, es la más valiosa porque tal cosa. Entonces, siempre es cuestionarnos un poco, bueno, cuando salen estos titulares, la marca más valiosa es esta, según quién, ¿sí? Y aplicando, por ejemplo, qué modelo. Avancemos en esto, 2 minuticos más y creo que, Perfecto, perfecto, eh, 2 minutitos. dale, y en la siguiente, por favor. Cuando hablamos de variables cualitativas, les decía, nosotros tenemos una tabla también interna muy elemental y es, pareciera que esto impacta o no impacta en el valor, ya lo verán ustedes, pero lo cierto es que no debería valer lo mismo o no vale lo mismo en el mercado una marca, por ejemplo, genérica, que apenas tiene un uso incipiente o primario en el mercado, a una marca que ya haya sido reconocida como notoria por la entidad nacional respectiva y que, por ejemplo, tenga tan alto grado de distintividad por ser una marca, bien sea arbitraria o incluso fantasiosa. Entonces, esto es un claro ejemplo de que hay variables que son cualitativas, que tenemos que conocer la naturaleza misma del activo intangible que se está valorando para que de alguna manera esto impacte en qué, en el ejercicio cuantitativo o financiero que se va a hacer. Si quieren, avancemos en la siguiente diapositiva. Aquí, esto es otro ejemplo tratándose de patentes. No es lo mismo, y esto es una escala de TRLs que se usa para, para medir el nivel de facturación, de maduración, perdón, de la tecnología, y no debería valer lo mismo quienes están en unas fases muy iniciales de maduración de esa tecnología a cuando ya, por ejemplo, hay pruebas de esa tecnología en entorno real, ¿cierto? Avancemos, por favor. Esta tabla nos materializa un poco la anterior, tratándose de tecnología, por ejemplo, si estamos en una fase, en una TRL 1 o 2, en donde estamos en investigación y desarrollo, ¿cuál es el riesgo económicamente hablando? Pues muy alto porque todavía no sabemos cómo nos va a ir, ¿cierto? Ni siquiera sabemos si pueda llegar a feliz término, si sea susceptible de protección esa tecnología. Entonces, normalmente, ¿qué se aplica? Un enfoque de costos, ¿cierto? Pero ya con algo más de detalle tratándose de temas contables, la NIF concretamente, por ejemplo, no admite que se lleve en fase de investigación y desarrollo ese activo intangible contablemente, ¿cierto? Si ya esa tecnología está en el mercado, pues el riesgo sigue siendo alto, ¿cierto? Porque no sabemos cómo nos va a ir, pero ya podemos pensar en aplicar un enfoque de ingresos. Y así sucesivamente, en la medida en que se vaya avanzando en el estado de la tecnología, podemos, esto para mostrarles cómo conocer el activo intangible, ¿cierto? Y tener en cuenta esas variables cualitativas debe impactar al final en la elección del método, ¿cierto? Esto es un análisis importante que se hace de los activos intangibles, debe impactar en la elección del estándar, del enfoque, del método, y con ello, pues necesariamente nos va a impactar en los resultados. Si quieren, avancemos, sigamos. Esto es un tema un poco más, esta es la construcción de una tasa de descuento. Y vemos, si quieren, avancemos, por favor, poco que la conclusión es si el resultado final, esta ya es la última diapositiva, es, el ejercicio es, al final la cifra, el valor de un activo intangible, ¿es o no es fiable? ¿Sí? Entonces, retomemos, la confianza es absolutamente importante, indispensable en este ejercicio. La valoración, leen ustedes ahí, es una opinión, pero no es una opinión como cualquier opinión. Debe ser una opinión que tiene que estar fundada en unos supuestos específicos y que se base en un trabajo técnico y sustentado. Esa es la importancia de quien pone la firma en una cifra, ¿sí? Y finalmente, pues sí hay que educar a los agentes del mercado, que a todos, desde los titulares de los activos de propiedad intelectual hasta quienes pueden llegar a entregar recursos o respaldar operaciones financieras a partir de activos de propiedad intelectual para resaltar y recalcar que es lo que estamos haciendo aquí, que sí existe la posibilidad de valorar activos de propiedad intelectual, que existen unos riesgos y también unas ventajas, por ejemplo, como utilizar, imagínense donde este banco que yo les mencionaba inicialmente fuese el pionero en
dar préstamos, conceder préstamos sobre activos de propiedad intelectual, seguramente tendría un mercado mucho más amplio frente a aquellos que no lo hacen así, ¿cierto? Pero pues hay que mitigar estas subjetividades, que es lo que concluye aquí esta diapositiva, y es que exista una regulación, ¿cierto? Que se aplique esa regulación, o sea, que haya un ejercicio, no basta con, ustedes saben que pueden existir 1000 normas y si no se aplican bien, pues no va a tener el mismo efecto. Si hay una norma que profesionalice a los evaluadores, es importante que quien, además de cumplir con el check de la norma, es evaluador, también haga un ejercicio responsable de esa valoración, que sea independiente y que al final su trabajo sea sustentado, ¿cierto? Bien sea en el enfoque, en el método que se elija, en justificar si en algún momento eligió uno de estos enfoques débiles, por qué lo eligió, ¿cierto? ¿Por qué cambió, por ejemplo, la metodología entre una valoración y otra? Y solo de esta manera, si quieren, creo que ya nos resta una, solo de esta manera podemos encaminarnos al uso de los activos de propiedad intelectual como financiamiento. Bueno, un poco Muy más bien. rápido, No, pero muchas excelente, gracias a felicitaciones, ustedes. felicitaciones, Juliana, muchas gracias. Ha sido muy clara, muy concreta. Voy a ir repasando algunas de las preguntas que fui tomando nota, tanto en el chat de preguntas y respuestas como en el chat de general. Hago casi sin mucho tiempo para hacer la selección y gracias también por cumplir en el tiempo, Juliana. A mí me ha iluminado un montón la charla, pero te voy a hacer algunas preguntas concretas y después algunas un poquito más de elaboración, quizás. Vamos con las concretas. Si conoces para el caso de México, ¿quién certifica? Esa es una pregunta que nos hicieron. Y Eh, no, entiendo, Germán, perdón, que en México, o eso me comentaron hasta la charla anterior, que no hay algo así como aquí en Colombia, un autorregulador nacional de evaluadores, pero, ok, aclaro, existen algunas entidades que sí agremian de manera, es decir, una valoración que se haga, así se haga desde Colombia, si cumple y no hay una normatividad específica, por ejemplo, estaban preguntando por Estados Unidos, pero si no hay una normatividad específica en México que obligue a tener una certificación para, la valoración es perfectamente, no es que porque no exista esa entidad, no existan valoraciones ni ok, avalúos sobre intangible en el país, ¿vale? Si cumple perfecto. con esto, con los estándares, es sustentable. Perfecto. Y relacionada con esta, una pregunta que hizo Caroline, que si el validador puede estar dentro de la empresa como empleado de la empresa o tiene que ser externo. Otra pregunta vinculada. Sí, eso depende de la finalidad, ¿cierto? Si yo yo siempre propendo, y es uno de los criterios por la independencia del evaluador, porque sin duda, si yo estoy representando alguna de las partes, pueden llegar a presentarse subjetividades, que es lo que se quiere evitar. Pero es común y nada lo prohíbe, por ejemplo, una universidad que tenga dentro de su personal personas, expertos, evaluadores que puedan llegar a valorar algunos activos e incorporarlos, ¿sí? Siempre y cuando, por ejemplo, aquí en Colombia cumpla con la norma. Perfecto. Y otra pregunta vinculada con los evaluadores, si pueden participar en procesos penales como peritos. Sí, aquí en Colombia es particular porque, a ver, hay dos cosas: la valoración de perjuicios, ¿cierto? Que son los que tienen destino judicial, y la valoración de perjuicios en donde el subyacente, por ejemplo, es un activo intangible. Entonces, sí, yo soy perito y yo puedo cuantificar, por ejemplo, los perjuicios asociados con un intangible para un proceso penal. Entonces, la respuesta es sí. Ok, perfecto. Bueno, ahora un poco más generales. Dos seguidas te hago. ¿Cuál es la mejor estrategia de Julián? Hizo esta pregunta. La mejor estrategia para evaluar know-how o secreto industrial, ¿no? Y luego Valeria pregunta por qué muchas patentes de las universidades están siendo registradas en Estados Unidos. Bueno, entonces comienzo con la segunda. Pensaría, eso es un tema de estrategia, pero creo yo que va por el lado de la territorialidad, ¿cierto? Ustedes sabrán que la protección de los activos intangibles es territorial. Entonces, tratándose, por ejemplo, de una marca o de una patente, que es lo que nos ejemplifican acá, si yo quedo con la protección nacional y no hago, por ejemplo, el PCT, ¿cierto? O bueno, no amplío la protección en otro país,
pues pueda que en ese mercado pierda. Entonces, siendo Estados Unidos un mercado tan importante, tan interesante por la cantidad de personas, por su economía, etcétera, creería yo, simplemente suponiendo que se vuelve muy importante la protección de las patentes allí para su explotación económica. ¿Sí? Y la otra pregunta, la del know-how, bueno, esto es un tema bastante, digamos que, no complejo, pero sí de cuidado. En ocasiones, a ver, los activos intangibles que conforman una compañía o que puede tener una compañía son muchos, ¿cierto? Y el know-how es casi que un residual. Desde el punto de vista financiero, a veces esas cosas del know-how puede ser cuánto vale la compañía sin ese conocimiento o con ese conocimiento, pero eh, muchas veces también debe materializarse o sea, ¿qué es el know-how? Yo puedo materializar eso a partir de unos manuales y tener unos procesos en donde diga, bueno, el saber hacer de mi compañía, que es de hacer pasteles, entonces tengo estos manuales en donde está el procedimiento y de alguna manera ir materializando ese know-how. También en que se ve representado el saber hacer en la marca, ¿cierto? Si yo tengo un know-how muy importante, pueda que eso impacte en la cantidad que vendo y tenga una marca fuerte. A lo que voy es que eso que les hablaba inicialmente de hacer una auditoría y de identificar los activos intangibles nos facilitaría a los valuadores mucho la tarea de determinar qué se valora, ¿cierto? Porque ya ustedes tienen claro qué se valora y sobre todo la materialización de qué se valora. Yo llegó un correo electrónico preguntando que tenían una gran idea de los jugos gástricos que podía deshacer los desechos y las basuras y era una idea, era un correo de 2 líneas, pero pues no hay nada, ¿no? No hay ni una solicitud en trámite, no sabemos si eso es viable o no, me pareció súper curioso el planteamiento de la persona. Entonces, ¿qué se valora allí? A veces los valores como que entonces hay que ir revisando, haciendo esa auditoría, esa identificación de los activos de propiedad intelectual para saber qué se va a valorar al final del día. Bueno, excelente, excelente, Juliana. Muchas gracias a todos por las preguntas. Muchas gracias, Juliana. Hago dos más, Juliana, y ya sí le vamos a dar la palabra a Julio. Una es si influye, si está patentado en varios países, de medio que ya está vinculado con lo que estabas mencionando. Y la última de Manuel, que está en referencia si en referencia a los clientes la estrategia o el método de valoración se ajusta al cliente quien va a recibir la tecnología, que eso un poco ya lo respondiste, me parece. Si quieres hacer una aclaración sobre ese punto. Sí, bueno, no debería ser un tema que admita, sin duda cada valoración admite discusión, ¿cierto? Yo siempre digo que si yo voy con el inventor, por poner un ejemplo, de la patente, yo voy a tratar de sustentar una valoración que le permita a él tener el mejor valor posible en su negociación, en su rueda de negocios, por decir algo. Y quien va a comprar seguramente va a coger la valoración y va a decir, bueno, pero ¿por qué tuvieron en cuenta esto? ¿Y por qué en la tasa de descuento no tuvieron en cuenta que esta patente está en un sector de la tecnología, por ejemplo, que es altamente riesgoso o es altamente variable? Entonces, siempre sí va a existir esta posibilidad de, finalmente, es como les decía, es una opinión, ¿sí? Es el criterio del evaluador, pero no es cualquier opinión. Entonces, va a ayudar a las partes, va a ayudar a que se llegue a un punto de acuerdo sobre cuánto el banco me va a prestar sobre esta garantía. Claro, teniendo en cuenta su propio riesgo, no me van a prestar sobre el 100%, pero va a ayudar. Y creo, y la otra Bien, pregunta, bueno, la de la territorialidad, sin duda, sí. la protección, fíjense nomás como en la ISO de marcas decía en uno de los criterios que no lo alcanzamos a ver como con mucho detalle es la territorialidad, ¿sí? ¿Cuál es el ámbito de protección de la marca? No es lo mismo tener una marca registrada o una patente protegida solo en un territorio a tener su explotación, a tener su protección en otros territorios que permita una ampliación de esa explotación comercial. Y si estamos hablando de un enfoque, por ejemplo, de ingresos en donde esa explotación comercial se asocie a esa generación de ingresos, sí que va a tener repercusión. Pero, y con esto cierro, lo prometo, en ocasiones hay marcas que, por ejemplo, están registradas en muchos países y no tienen uso, ¿sí? Entonces, no necesariamente por tener una protección territorial muy amplia, generan unos ingresos igualmente amplios. Entonces, sí es un poco relativo. Ok, bueno, perfecto, perfecto. Simplemente para mencionar, muchas gracias, Juliana, nuevamente, y muchas gracias a todos los asistentes por las preguntas.
Pablo nos preguntaba si podíamos hacer un ejercicio de evaluación. Eso creo que va a quedar para otro webinar sin duda, porque sería muy interesante profundizar en cómo se hace en un caso concreto como ejemplo. Y luego Gustavo preguntaba, vinculado, de dónde se puede descargar la ISO 10668. Está el sitio web oficial de las ISO donde se pueden descargar cada una de las normas, en este caso la 10668. Así que vuelvo a agradecerte, Juliana. La verdad que ha sido muy claro esta exposición tuya. Y ahora sí me permito darle la palabra a Julio Cruz y Cabalceta. Julio es ingeniero electrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua y graduado en una maestría en Administración Pública con énfasis en políticas de desarrollo, tecnología e innovación por la University College de Londres. Trabajó como ingeniero en patentes durante 4 años para una firma europea en PI. Es ex becario Chivning, ha sido voluntario del Instituto de Ingenieros Electrónicos Eléctricos y Electrónicos, la IEE, desde 2013. Actualmente es parte del programa de jóvenes especialistas de la OMPI, trabajando en la sección de comercialización de propiedad intelectual. Julio nos va a hablar de las políticas públicas que está implementando la OMPI en relación con la evaluación de tangibles. Así que, Julio, el escenario es tuyo. Adelante, por favor, te escuchamos. Perfecto, ¿me escuchan? ¿Pueden ver la presentación? Bien, perfecto, muchas Perfecto, gracias. se ve, muy bien, gracias. Muchas gracias por la introducción y también a Juliana por la presentación. Bueno, ¿verdad? Como mencionaba, mi nombre es Julio Cruz, trabajo en la sección de comercialización de la propiedad intelectual en la OMPI, que es la sección que cubre actividades al respecto de financiación respaldadas por la propiedad intelectual. Hoy voy a compartirles, ¿verdad?, sobre cuáles son las actividades que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual realiza en esta materia, porque como Juliana mencionó, ¿verdad?, a lo largo de su presentación, entre las diversas finalidades que la evaluación de intangibles tiene, una de ellas, ¿verdad?, es contribuir al financiamiento para materializar nuestros emprendimientos. Entonces, ¿a qué nos referimos, verdad, cuando hablamos de financiación respaldada por propiedad intelectual, ¿no? Pues a como su nombre sugiere, la financiación respaldada por la propiedad intelectual aborda esta intersección, ¿no?, entre finanzas y propiedad intelectual. Específicamente, es cómo utilizar nuestra propiedad intelectual, cómo monetizar nuestro activo intangible para financiar, ¿verdad?, las actividades a las cuales queremos tener acceso, ¿no?, ya sea mediante un préstamo o mediante crédito. Entonces, es esta intersección entre la propiedad intelectual y finanzas el cual vamos a abordar en esta presentación. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la propiedad intelectual en este ámbito de financiación, la miramos, ¿verdad?, con la óptica como una facilitadora de crédito, de qué roles puede representar la propiedad intelectual para facilitar este acceso a la financiación. Y son 2 roles que, como podrán, ¿verdad?, haber visto a lo largo de la presentación de Juliana. Uno es que la propiedad intelectual o el activo intangible, el bien intangible, como la quieran denominar, pues es un activo subyacente, ¿no? Puede ser utilizada la propiedad intelectual como garantía o como un activo para la transacción, es decir, el préstamo al que se quiere acceder. En este caso, ¿no?, el valor de la propiedad intelectual, así como su capacidad de generación de efectivo, son consideraciones fundamentales al momento de poder acceder a este tipo de financiamiento. Una de las principales, ¿verdad?, deficiencias como hablaba Juliana, ¿no?, este misticismo que hay al respecto, este desconocimiento quizás que pueda haber sobre propiedad intelectual en el ámbito de financiamiento, es que los montos a los cuales pueden optar usualmente pues son bajos. Pero además, ¿verdad?, el rol de un activo subyacente, la propiedad intelectual también puede ser señal de una solvencia crediticia, pues, porque informa la decisión de financiación de los inversores. Como mencionaba, ¿verdad, Juliana? Digamos, una propiedad, digamos, un derecho de propiedad intelectual que está próximo a expirar no es tan sólido, ¿no?, como uno que tiene una longevidad más larga. Y como podemos ver, pues unos derechos de propiedad intelectual sólidos pueden ser un indicativo, ¿no?, de la calidad del modelo de negocio, así como de la capacidad de honrar los préstamos contraídos por el solicitante. Como habrán visto en el diagrama de Venn anterior, hablábamos, ¿verdad?, de activos intangibles financiables. Pero ¿a qué nos referimos, verdad, cuando decimos si esta propiedad intelectual es financiable o no? Pues uno necesita, ¿verdad?, respaldar flujos de efectivo que puedan usarse para pagar un préstamo.
y otros pues de los atributos que debe tener, digamos, esta propiedad intelectual o o los bienes intangibles, como se menciona, es que debe ser identificable en el sentido pues que pueda reconocerse, ¿no? Que pueda ser, digamos, visibilizado públicamente y deben de ser separables y propiedad de la empresa, es decir, o el inventor, ¿no? Que tanto el inventor o la empresa sea dueño, ¿verdad? De este activo, de este bien intangible, que tenga la potestad sobre este derecho de propiedad intelectual y que sea capaz, ¿no? De decidir qué hacer al respecto con ella, si lo cede o lo vende o no. Y ahí hablamos, ¿verdad? Que, por ejemplo, respecto a la solidez, ¿verdad? Nuevamente, es más fácil, por ejemplo, financiar una patente que un secreto comercial, por ejemplo, que puede ser necesario quizás revelar el secreto comercial para utilizarlo como garantía. Puede ser más atractivo de financiar una marca registrada que una marca no registrada, así como, digamos, un código de software que genera ingresos de uno que no. Es como este aspecto tanto de formalidad e informalidad, al final el contrapeso, ¿no? Y algunos de los métodos, ¿verdad?, de financiación a los cuales se puede optar, ¿no? Al utilizar la propiedad intelectual como respaldo, lo mostramos en esta diapositiva. La primera opción, que es la colateralización, está disponible si, digamos, estos activos de propiedad intelectual son de una calidad que tendría valor recuperable, incluso si la empresa, pues, digamos, dejara de operar, si, digamos, no progresa, ¿verdad?, en su misión. Por ejemplo, en este caso de la colateralización, se utiliza la propiedad intelectual como una garantía de préstamo, ya sea para complementar o sustituir la garantía sobre bienes tangibles. También, digamos, la propiedad intelectual en este caso necesita tener un valor claro, porque digamos que en el caso de que la empresa o el inventor incumpla, ¿verdad? Con honrar la deuda, los financiadores, el prestamista deben tener confianza que van a ser reembolsados, ¿no? En su totalidad a tiempo, de que el prestamista puede embargar y monetizar la garantía o pues utilizar los ingresos para recuperar el capital en caso de incumplimiento. Algo que mencionaba Juliana en su presentación también era este aspecto de riesgo, ¿no? Hay que recordar que una decisión de financiación al final se reduce a dos parámetros: la rentabilidad y el riesgo. Y lo que hace, ¿verdad?, quien otorga este tipo de préstamo o financiamiento, hace gestión de riesgo al respecto, ¿no? Desafortunadamente, gran parte de la comunidad financiera tiene poco o ninguna experiencia con activos de propiedad intelectual. Puede ser, digamos, debido a su complejidad, ¿no? En comparación con otras formas de garantía, como pueden ser los bienes tangibles. Y al final esto dota a los activos de propiedad intelectual como con un perfil más especulativo que sólido, quizás como un perfil abstracto, ¿no? Que es difícil de poder determinar qué tan rentable es o qué tan riesgoso. Y usualmente la percepción es que es de alto riesgo o de una rentabilidad incierta, y al final esto tiene la repercusión en que el monto al cual pueden acceder es de bajo monto. En la segunda opción, pues tenemos las ventas con arrendamiento, el préstamo con flujo de efectivo de mercado, con flujo de efectivo mejorado, perdón. Estas opciones son, digamos, más relevantes cuando, digamos, quizá un prestamista no confía en el valor de garantía realizable de estos activos, pero sí es capaz de determinar o reconocer que representan una fuente de valor comercial. En el caso de la venta con arrendamiento, pues una de las opciones que tiene el inventor de la empresa es que vende la propiedad intelectual al prestamista a cambio de una financiación inicial, mientras que en simultáneo firma un acuerdo de licencia, ¿no? Para poder utilizar esta propiedad intelectual. Entonces, obtiene acceso a liquidez para operaciones a corto plazo mientras mantiene su capacidad para comercializar, ¿no? Utilizando la propiedad intelectual. Mientras que en el préstamo con flujo efectivo mejorado es un préstamo sin garantía, donde básicamente pues la propiedad intelectual se brinda como una especie de atractivo, ¿no? Que respalde su compromiso de reembolsar el préstamo. En estos casos los préstamos están más basados en el flujo de efectivo que hay. Y al final, de tercera opción, está la titulización o titularización, que se refiere a activos que ya están generando valor de mercado, ¿no? Independientemente del individuo o la entidad que los creó. Esto pueden ser catálogos de música o películas, por ejemplo, el caso que mencionaba, ¿verdad, Juliana, de este artista colombiano que había llegado al banco, digamos que tuviera un catálogo de música exitoso. A lo largo de los años podría utilizar quizás este método, ¿no? De financiación. Y básicamente se agrupan los activos en un instrumento, como puede ser, digamos, un bond o bulto, bond en inglés.
al fin, digamos, de poder, digamos, como externalizar estos tipos de ingresos que se pueden obtener al respecto. Es cierto que esto, digamos, podrá sonar, digamos, estos tipos de financiaciones podrán sonar quizás muy alejadas de la realidad, pero la verdad es que hoy en día hay cada vez más y más empresas, tanto grandes como pequeñas, que están usando la financiación respaldada por propiedad intelectual. Por ejemplo, en Canadá, el Banco de Desarrollo de Negocios de Canadá lanzó un fondo de 160 millones de dólares que ofrece capital de crecimiento a empresas canadienses ricas en propiedad intelectual, que también, por ejemplo, tenemos la aseguradora AON, que es una multinacional que comenzó a facilitar acuerdos, ofreciendo seguros de protección con la propiedad intelectual como garantía. Esto ha permitido a varias empresas no tener un capital. Por ejemplo, hay un proveedor de tecnología llamado Gruber, que es de tecnologías de autoservicio, que obtuvo un préstamo de 35 millones de dólares. Spiver, una startup japonesa de biotecnología, recaudó 25 mil millones de yenes japoneses utilizando un esquema de titulización. Kipo, que es la oficina de patentes de propiedad intelectual, perdón, de Corea, recientemente sobrepasó una marca de 2 billones de wones para inversiones respaldadas por propiedad intelectual. Y American Airlines, que en tiempo del COVID, ¿verdad? Tuvo sus operaciones afectadas, recurrió a la propiedad intelectual, de hecho, para superar estos tiempos difíciles. Obtuvo 1.000 millones de dólares en pagarés de Goldman Sachs, garantizados por un primer gravamen sobre la marca American Airlines, marcas comerciales y nombres de dominio. Al final, digamos, este tipo de posibilidades son, digamos, realizables gracias a un ejercicio de valoración, ¿no? Que mencionaba Juliana. Entonces, ante este presente, ¿no? Donde la propiedad intelectual va ganando cada vez más reconocimiento y validez como un activo apto para obtener financiamiento, ¿qué actividades realiza la Organización Mundial de Propiedad Intelectual como autoridad al respecto en esta materia? Bueno, hace un par de años se diseñó un plan de acción de la OMPI donde pues reconocemos, ¿verdad?, que los desafíos son multifacéticos y tienen dimensiones tanto políticas como técnicas. En el primer aspecto de este plan de acción tenemos elevar el perfil de la financiación respaldada por la propiedad intelectual, darle mayor visibilidad. Para ello hemos reunido, digamos, a altos representantes, dirigentes de instituciones financieras, organizaciones internacionales y empresas, para revelar, digamos, qué es lo que se realiza en el campo, ¿verdad? ¿Qué está funcionando y dónde hay deficiencia? También se ha formado un grupo consultivo donde expertos, ¿verdad?, que han tenido experiencia de primera mano, un interés, profundizan técnicamente en estos temas, se reúnen, digamos, 2 o 3 veces al año y en cada sesión concluye con un documento donde se comparten, pues, los hallazgos, ¿no?, del grupo al respecto. El propósito es crear una comunidad motivada para progresar en este espacio y crear, digamos, un diálogo informal, ¿no?, para ser francos sobre los desafíos que hay que afrontar al respecto. En el segundo aspecto, segundo pilar, ¿verdad?, de este plan de acción está construir la base de evidencia. ¿Qué hacen los gobiernos, actores comerciales e industrias en respecto a la financiación respaldada por propiedad intelectual? Pues la OMPI reconoce, ¿no?, que se necesitan datos concretos para saber qué está sucediendo y para ello se lanzó una serie de informes a partir del 2023 con las experiencias de diferentes países, ¿no? Ya por ejemplo está China, vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son países que han publicado los informes. Y el propósito es arrojar luz sobre qué se necesita, ¿no?, para que este tipo de financiamiento deje de ser una oportunidad única a algo más común. Y al final, el tercer pilar del plan de acción de la OMPI es equipar a las partes interesadas para avanzar sobre el terreno. Para ello, pues, tenemos entendido crear un conjunto de herramientas, ¿no?, para capacitar a las empresas, para describir el potencial de sus activos intangibles a los financiadores, las empresas, los inventores. También ayudar a los prestamistas para comprender y evaluar su valor, ¿no?, este aspecto cualitativo. Y también para ayudar a los formuladores de políticas públicas a trabajar con los prestamistas. En la siguiente diapositiva podrán ver algunas, digamos, de las iniciativas que se han hecho basadas en este pilar de acciones. El año pasado se realizó la segunda edición de este diálogo sobre financiación respaldada por la propiedad intelectual. Hubieron más de 2.200 personas que hicieron el evento, procedentes de más de 100 países. Hubieron 35 ponentes de 5 continentes, entonces una visión muy global de lo que acontece al respecto.
Y el propósito era, ¿verdad?, cuáles son las estrategias, ¿no?, alternativas y los enfoques novedosos para poder desbloquear el potencial de la financiación respaldada por la propiedad intelectual. A la derecha, ¿verdad?, está, digamos, esta serie de informes que hablaba, que es el segundo pilar del plan de acción, que es construir la evidencia. Por el momento hay 20 países participantes, se han publicado 5 reportes donde se habla de la trayectoria que China, Jamaica, Singapur, Suiza o el Reino Unido han tenido para hacer posible esta financiación respaldada por propiedad intelectual. Entre los países participantes está Brasil, Canadá, China, República Checa, México, Luxemburgo, etcétera. Y en el tercer pilar, como mencionábamos esto, ¿verdad?, de construir estas capacidades, brindar estas herramientas, estamos en la elaboración de una guía práctica para la financiación respaldada por la propiedad intelectual. Esto con el propósito de que reconocemos que tanto las empresas, los inventores, los prestamistas, los inversores hablan distintos idiomas, especialmente cuando se trata de propiedad intelectual. Y la guía práctica que estamos elaborando es un intento, ¿no?, de poder, digamos, brindar este vocabulario común, un primer paso para reducir esta brecha. El primero en la serie de guías que se han elaborado se centra en las empresas que buscan financiación mediante deuda. Va a brindar ejemplos, plantillas, listas de verificación, checklists, que va a ayudar a las empresas a identificar cuáles son las propiedades intelectuales o los activos intangibles que pueden ser financiables y así ayudarles a describir el valor de estos activos a posibles prestamistas. Por el momento, si están más interesados, ¿verdad?, en poder, digamos, familiarizarse más con las actividades de la OMPI en torno a esta materia, les recomiendo la siguiente publicación, que es la OMPI, la financiación mediante activo intangible, donde aborda estos cuatro temas, ¿no?, y desarrolla al respecto. Pueden escanear el código QR o acceder al código de enlace para poder descargarlo y obtener más información al respecto. Y nada, si quieren, digamos, también acceder, digamos, a la página pues, que concentra las actividades de la OMPI al respecto, pueden escanear el código QR o acceder al enlace que está ahí. Y también pueden contactarme en caso que quisieran saber más sobre las actividades de Excelente. la OMPI. Bueno, excelente, excelente, Julio Cruz. Muchas gracias también por cumplir con el tiempo. La verdad que siempre es bueno saber lo que está haciendo la OMPI apoyando estas iniciativas de propiedad intelectual y financiación de intangibles. Así que yo no sé si hay alguna otra pregunta más. También quisiera consultar en este rol que tiene Trampoline Network de difundir los materiales de capacitación, si estamos como se hizo el año pasado también subir Ginés Perea a la plataforma Trampoline Network los links correspondientes a cada una de estas publicaciones para ayudar con esa difusión. Sí, desde ya. Si está Mariana de acuerdo, desde ya. Bueno, Okay. excelente, excelente. Aquí Mariana, nosotros tranquilamente se puede linkear, subir los links también para aprovechar y hacer difusión de todo este material. Sí, claro, sin ¿Cuál? problema. Ok, excelente. Entonces, si quisieran decir alguna palabra más, alguno de los expositores o hacer alguna aclaración, eh, quedan abiertos los micrófonos. Gracias, Germán. No, para comentarle a todos que dejé en el chat la norma ISO, la relacionada con valoración de marcas. Me preguntaban por otra ISO que también tengo, que es la de gestión de activos de propiedad intelectual, la de innovación. Pero bueno, esa sí tiene una marca de agua que menciona y trae mi correo, que es de uso individual. Entonces, si quieren, la podemos discutir por otro mes. Ok, Para- ok. Yo creo que ya agradecerles a todos Excelente. por la cantidad de personas que se conectaron y que se mantuvieron durante todo el webinar. Agradecerle también a todos los ponentes, a Juliana, a Julio, Trampoline, nuestro aliado, muy contentos de haber podido organizar este webinar. Ok, perfecto. Ginés, ¿querés decir alguna palabra de cierre? No, muchísimas gracias. No quitar más tiempo. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, entonces muchas gracias a todos los asistentes, estamos a disposición y nos vemos en el próximo webinar que realicemos, ¿eh? Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a los expositores también. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Vemos.